Cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches para todos los que están en sintonía de A los Cuatro Vientos en Radio La Primerísima, en vivo a las 5 de la mañana, con repetición a las 2 de la tarde, pero también en televisión, en Extra Plus y en RTV. Además, estamos en Facebook en vivo, en Trinchera de la Noticia, en el Facebook de Trinchera de la Noticia, para que quienes quieran seguir el programa a esta hora, pues también lo pueden hacer a través de esa opción. Tirsa María Sáenz, Javier Reyes Alba, William Gris Vivado y Néstor Espinosa, les damos la bienvenida a esta edición de A los Cuatro Vientos. Buenos días. Buenos días. Un placer, como siempre. ¿Cómo está el calor? La llovizna de ayer, que agarré un poquito, terminación, yo creo que vino a alborotar las cosas más bien. Terrible. Hubo más calor, ¿verdad? Pero hubo zona, casi todo el país llovió, según el pronóstico, ¿verdad? Managua también, pero estos calores fueron de 38 en el termómetro. Sensación de calor ya de 40, ¿no? Y va a seguir estos días, esto no terminó ayer. Así es. Lo del sábado fue terrible, porque hasta la medianoche el calor era insoportable. ¿Cuántos fueron los tramos quemados en el Oriental? 30 tramos, alrededor de Ayer 30 tramos, dijo, ¿no? ¿Cómo se llama? El jefe de la Dirección General de Ramón Bomberos, Ramón Landero. Landero, hablaba de unos 25. 25 dice, pero bueno, esperemos, no sabemos, pueden ser menos, pueden ser más, vamos a ver cómo se manejan esas cosas. Pero hablaba de 25. 30 y tantos metros por 60. No, eso sí no sé, Una pero cosa de esas, me parece que habían anunciado de quemado, ¿no? De parte calcinada, de parte consumida por la llama. El incendio empezó a eso de las 5 de la tarde, más o menos. 5 y 5. Y fue en la zona de Ropusada, creo que de Úsame, algo así creo que se llama. Ropusame. 2 cuadras al lago. Muy cerca de la zona que se incendió, el último incendio, pues. Más o menos unos 20 metros, donde ya se está construyendo un galerón, lo cual llama la atención, ¿verdad? Yo escuché a un señor, uno de los dueños de tramo, que estaba resguardando su tramo, que decía que habían saqueadores que el tramo que no hallaba, que no podían robar, entonces le prendían fuego. Eso lo dijo él, pues, pero no sé si será cierto, pues. Había saqueadores, la policía puso el orden rápidamente, pues. Me llamó la atención las declaraciones también que dio Jorge González, que es el de la Asociación de Comerciantes. Dijo que a esto, aquí hay un mano, dice, esto es que ocurrió, dice, de manera muy extraña, pues dejando entrever que fue intencional el incendio. Ojalá y no, pues porque realmente es terrible. Hubo varios comerciantes que dijeron que ellos tenían la misma impresión de que había sido intencional, que le habían prendido fuego, y esto ya le agrega a los incendios anteriores un elemento que es que la policía debe pasar a investigar, ¿verdad? La última vez creo que ¿cuál fue la historia? Una candela, un aparato eléctrico conectado. Sí. Creo que han sido el del Güembe, que fue uno de los últimos también, y uno del Oriental. Sí, pero ya lo del Oriental ya... Van 4 desde diciembre. De diciembre, sí. Hubo 2 en diciembre, después otro en febrero, creo que fue el otro, y ahora. Sí. Yo he escuchado una tesis que no le hemos podido comprobar. Yo he hablado con 2 comerciantes del mercado mucho antes de este incendio, y hay una teoría que circula entre los comerciantes. Te digo, y quiero subrayarla, no hay confirmación de que hay un grupo interesado en controlar partes del mercado, y la manera que han encontrado ha sido criminal: pegarle fuego, que con más interés en ese punto,
sacar a los comerciantes, desplazarlos, y ese grupo hereda de alguna manera los espacios que quedaron. Por lo menos es el temor de la gente, y porque dicen y lo vinculan a corrupción con gente de Conmema. Lo dejo ahí porque no tengo más elementos como para confirmarlo, demostrarlo, pero sí es una voz que ha corrido de que estos son grupos, pues, prácticamente son criminales, pues una banda que anda ahí pegando fuego para quedarse con los tramos, o que alguien más haga el negocio o se aproveche. Las autoridades deberían descartarlo o afirmarlo, porque te digo, 2 personas lo he escuchado y me dicen esto es una cosa que todos estamos creyendo y ahora. Nada más. Bueno. Según la explicación que había dado Ramón Landeros, que aparece en el periódico hoy, es posible que el incendio haya sido provocado por un cortocircuito, lo que habría originado el contacto de cables de energía del tendido eléctrico que pudieron haberse mezclado y caído en el techo de uno de los tramos por los fuertes vientos registrados ayer. Que fuertes vientos no hubo ayer, hubo viento, pues hubo en algún momento viento, sí, pero no fuertes vientos. Sí. Aunque a favor de esa tesis está que antes de que comenzara la llovizna hubo rachas de viento fuertes. Pero bueno, qué lotería, ¿no? Una de esas rachas sacudió el alambre hizo contacto y ahí venía la chispa. Muy, muy conveniente, aunque es lógico, pues tiene sentido, pero muy conveniente para esto. Además, los saqueadores, ¿de dónde aparecieron? Del mismo mercado, sí, ahí la zona tampoco. Sí, yo estoy de acuerdo. Pues, sí. Sí, y ahí. Bueno, 5:11 en la mañana, 30 de abril, un día como hoy, hace 5 años. 5 años ya. No, 3 años. 3 años. 3 años. Falleció el último de los fundadores vivos, por lo menos de los fundadores identificados vivos del Frente Sandinista, Tomás Borges. ¿Cómo es ese? El último Martínez. de los fundadores vivos. El último de los fundadores que estaba vivo, ¿no? Del Frente Sandinista. Había 3 que se mencionaban con como los fundadores del Frente, ¿no? Carlos Fonseca. Muchos, Silvio Mayorga, Navarro, Sí. Francisco Buitrago, Santo López. Pero el único que quedaba vivo de esos que se mencionaban era Tomás Borges, pues. Yo entiendo que hay otros que están vivos, pues, que son fundadores del Frente. Que no los han reconocido. Que no están reconocidos. Y bueno, una cosa que ha venido ocurriendo, y no solamente por la muerte de Tomás, sino ya desde hace algún tiempo, es que el 30 de abril se celebra el Día de los Trabajadores. Y ahora se conmemora al comandante Tomás Borges. Pasó del 1 de mayo al 30 de abril. Bueno, la conmemoración oficial, pues, pero siempre ha habido otras pequeñas conmemoraciones los 1 de mayo, pues. Otros sindicatos que lo hacen el 1 de mayo. Pequeños, pero lo hacen. Pues. Depende, pues. 1 de mayo sigue siendo el 1 de mayo. Es que el 1 de mayo es el 1 de mayo. Universal, es una celebración de todo el mundo. Excepto Estados Unidos. Bueno, se trabaja, pero lo recuerdan. ¿Qué va a ser, hermano? No. Ahí fue la matanza y ahí prohibido hablar de eso. No es prohibido, o sea, es que no. Pero sí, hay mucho recordatorio en Estados Unidos. Y habrá marcha, ahí vas a ver, habrá marcha y celebraciones. Sobre todo los latinos son los que salen a las calles. Y más los de California, ¿verdad? Sí. Por lo de César Chávez y toda la herencia sindical que dejó. Bueno, 1 de mayo, Día de los Trabajadores, 30 de abril, de ahí convocado pues un acto para celebrar el Día de los Trabajadores, un acto que era el que habían anunciado, entiendo yo, hace 2 semanas, y justamente lo habíamos dicho aquí en el programa, que había una actividad que estaba relacionada con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Me parece que así fue que la habíamos anunciado, ¿ah?
que fue la actividad del Frente Nacional de los Trabajadores, en la que anunciaba una jornada de apoyo a lo que se fuera a hacer en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social de cara al 1 de mayo, una jornada que se extendía hasta el 1 de mayo, sin saber, o más bien sin que sospecháramos que ese mismo día se iban a hacer el anuncio de la famosa reforma o de la propuesta de las reformas que tenía el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, cuyas consecuencias hemos visto en estos últimos 15 días y de las cuales hemos conversado en el programa anterior, y que nos lleva a las conversaciones o a lo que vamos a platicar este día, y de lo que me parece a mí mucha gente está hablando en las calles en Nicaragua, que es qué va a pasar en este país después de estos últimos 15 días. Claro, yo creo que sería bueno resumir lo de la semana, pues, para un poco ubicar a todo el mundo. Pues la semana arranca el lunes pasado con una marcha que fue muy grande, organizada por el COSEP, finalmente liderada por los grupos estudiantiles que deciden cambiar el curso de la marcha que había decidido el COSEP, que quería hacer como una rotonda, ¿no?, de Metrocentro hasta el puente de Tizcapa, bajar a la avenida Universitaria, subir hasta la UCA y después volver a la rotonda. Los estudiantes decidieron ir hasta la UPOLI. Fue una marcha muy grande que termina en UPOLI sin ningún tipo de incidente. Las calles que van desde los semáforos de Belo Horizonte hasta la UPOLI estaban totalmente abarrotadas, y creo que había una mezcla de todo tipo de personas que iban ahí, pues muy notoria la participación de jóvenes. Creo que era mayoritaria la participación de jóvenes, pero había de todo, había de todas las edades y de todas las banderas políticas, pues, me parece a mí. Pues eso fue el lunes, sin ningún tipo de incidente. El día martes la noticia fue la conferencia el comunicado de los obispos, que anuncian que van a ser mediadores y testigos del diálogo nacional. Básicamente ese es el anuncio. Se presentaron Rolando Álvarez y Leopoldo Brenes, y le toca al arzobispo Brenes leer el comunicado, y eso fue todo. Todo el mundo a la espera de ver qué pasaba. Pues ha transcurrido toda la semana sin mayores noticias del diálogo, ¿verdad? Después el miércoles comenzaron a salir noticias de que había dificultades entre los estudiantes que están dentro de la UPOLI. Algunos denunciaron de que otros habían sido supuestamente comprados, otros dijeron de que habían armas y que habían sido abastecidos por armas y de morteros y de bombas de contacto, etcétera. Pues hubo denuncia y contradenuncia. Finalmente hay un grupo que está en UPOLI que yo al menos no tengo claro cuál es su tendencia, pues, porque dos que dijeron ser los originales ya no están ahí, dijeron de que los que estaban ahí eran del UNEN, y los que están ahí dicen que no tenían nada que ver. Entonces no está claro quiénes son los que quedan en la UPOLI, al menos, pues. Y incluso a eso fueron quitadas las barricadas, etcétera, pues. Yo no recuerdo que otra gran novedad haya habido más que la marcha que hubo el día sábado, que supuestamente era una peregrinación religiosa, pero según dijo Silvio Báez, era una marcha contra Daniel Ortega. Lo dijo él, lo escribió en un tuit. Entonces al final no sé si fue religioso o si fue político. Pues sí las hubo en todas las diócesis, ¿no? Hubo en Jinotega, hubo en Matagalpa, hubo en Estelí, hubo en Rivas, que bueno, la diócesis de Granada, ustedes saben que tiene a Huaco y a Rivas. No, a Huaco y Rivas. Chontales está con Río San Juan. Huaco y Rivas, pero entonces como tanta la dificultad, ¿no?, para ir a hacer una sola, hubo en los tres lugares, en Granada, Rivas y Huaco. En León creo que también hubo peregrinación, o sea, fueron más de contenido religioso que la que hubo en Managua, que fue más de un contenido estrictamente político, pues, al final, pues. Pero además hubo dos hechos. El comunicado de la Fiscalía, ¿no?, correcto, tienes razón, integrando la comisión que va a investigar, y la Asamblea No que también formó una comisión la Fiscalía, lo que anunció es que va a hacer la investigación.
que se iba a integrar por ella, eso. Pero no comisión, pues que una la investigación a la que la iba fiscal iba a estar a cargo de la investigación, Sí. apoyada por Sí. El Instituto de Medicina Legal y creo que Y la el policía. Instituto Criminalístico. Y Sí. después el anuncio que hizo la Asamblea Nacional, que dieron a conocer el comunicado el viernes y que hubo sesión ayer para oficializarla. para oficializarla, puede ser un periodo de 7 días, para integrarla, la Le Comisión agregaron el nombre de la Verdad, Justicia Paz, y verdad Paz, y una cosa por el Vamos a ver, estilo. verdad, justicia y paz. También hubo movilizaciones mucho más pequeñas Sí. Sí. en la zona de Movistar, Camino La UCA. Oriente. La En la UCA. UCA hubo dos marchas, una para Ángel Gaona y los periodistas que se vieron afectados durante este proceso, y la otra fue hasta la Dirección de Auxilio Judicial a pedir libertad para todos. También Pero- hubo marchas en muchos municipios. En muchos municipios, y para mí como hecho relevante, simbólico, la transformación de algunas rotondas en donde antes habían árboles de la vida que fueron derribados, fueron convertidos, se colocaron vírgenes, por ejemplo, imágenes de la Virgen, y se colocaron plantas naturales. Se sembraron árboles naturales. Cruces, Y, en la Jean Paul Jenny, cruces cruces. también, ¿verdad? Entonces sí hubo, bueno, y es también en León y en otras ciudades, mucho menos, sí, ¿verdad? Que la semana anterior, pero sí todos los días tuvimos algún tipo de marcha, demostración, Y todas sin incidente. y todas sin incidentes, sí. Hubo un repliegue de la policía, aunque la policía estuvo, digamos, en las de Camino de Oriente, en las de la Plaza Movistar, se mantenía cerca, pero no intervino, no se dieron incidentes, no ocurrió nada, pues. Los grupos de motociclistas y de la juventud se desaparecieron también, y eso ayudó bastante, pues, a que el Creo clima que se hay mantuviera. un hecho que también ocurrió esta semana, que a mí por lo menos me choca, y es que en algunos sitios como Monimbo y Estelí, creo que también en la 9 de junio aquí en Managua, activistas del movimiento de oposición pintaron de azul y blanco monumentos, Sí. o estelas, ¿no? Dedicadas a héroes y mártires de la Revolución Popular Sandinista, que cayeron bajo la bandera del Frente Sandinista, y eso no lo podemos ignorar. Y entonces yo pregunto si les gustaría que los monumentos que ellos están haciendo para los caídos del movimiento 19 de abril, por ejemplo las cruces de la Jean Paul Jenny, si se les gustaría que se los pusieran rojinegro. Yo estuve ayer, pasé por Monimbo ayer a la entrada, ¿no? En el Tiangue, y estuve en las calles interiores. Y en la iglesia del colegio, ahí en la entrada, hay construyeron un monumento rápidamente con los nombres. Ahí hay velas, están los nombres de los caídos, y hay una placa. Enfrente en el Tiangue está, digamos, el monumento a los héroes que cayeron. Entonces, el que está en la iglesia dice los caídos el 19 de abril, y enfrente está el otro, hay el del frente, el que ha colocado el frente, una bandera media asta, que esa es otra característica. Muchos lugares, centros comerciales, bajaron la bandera. No ha ocurrido eso en las oficinas de gobierno. Esto ha sido motivado por la gente, ¿verdad? Pero volviendo al tema, hay normalidad, el Tiangue estaba funcionando, la ciudad se mira, pero un poco más pesado el ambiente, ¿no? Están los sitios en donde hubo barricada, ya limpiaron, pero ahí está que les falta el adoquín, entonces hay hoyos, ¿no? Realmente, cuando vas ahí y ves que hay monumentos rojinegros, porque ese está todavía con los colores, y enfrente uno que dice Movimiento 19 de Abril en blanco y azul. Realmente lo que te preguntas es cómo llegamos a esto, pues, porque hoy tenemos héroes de un 19 de julio o de otras fechas, ¿no? Y el 19 de abril. Realmente Masaya da mucho que pensar en cuanto a lo que ocurrió en el barrio Monimbo. El resto de la ciudad se mira bastante normal, porque ahí fue el foco más intenso de la Hasta de la el lucha. mercado de artesanía. Exactamente, ¿verdad? Ahí cayeron dos. Y esa zona, sí.
por la carretera vos ves muy poco de lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Fue Monimbó el punto donde se concentró la mayor cantidad la lucha más intensa. Pero por todos lados encuentras algo que te recuerda lo que ha ocurrido, o una bandera azul y blanco, o un vehículo que pasa con una banderita azul y blanco. Hay un recuerdo que se está moviendo de alguna manera y que en las casas hoy se expresa para diferenciar entre uno y otro, ¿no? Como lo que ocurrió el lunes, yo hice esa gira hasta la UPOLI y realmente fue impresionante ver a las personas a los lados de las calles. Recuerdo pasado el monumento a Cristian Munguía como 200 metros hacia arriba. A mano derecha había una familia, una madre con 2 hijas, una de ellas chineando un niño que probablemente tenga 6 meses, 9 meses de edad. Estaban ahí, lo único que tenían a la mano era una manguera abierta para que tomaran agua los que pasaban. Pues un gesto muy solidario, lo único que tenía eran ellos, que estaban ahí a riesgo de lo que pudiera ocurrir, y una manguera de agua para darle a la gente, ¿verdad? Luego esa demostración la vimos por todos lados, la gente se salía, algunos inclusive con el estilo nicaragüense de puertear, sacaban las sillas a la calle y estaban sentados, ¿no? Acompañando a la gente. Eso me lleva a la conclusión de que realmente lo que ocurrió ha calado profundamente en la gente, en la familia, ¿no? No solo el tema del seguro social, sino todos los temas. Todos los temas. Pues aquí no estamos hablando solo de... Hace 3 semanas la política estaba excluida de las conversaciones familiares y hoy es el tema. Pan de cada día. Y las redes sociales contribuyen mucho a eso, con las mentiras que han circulado del tamaño de catedral y con verdades también, ¿verdad? Pero nunca este país estuvo tan intercomunicado y tan compartido como en la última semana. Sobre todo los jóvenes. Sí, sobre todo los jóvenes, que además han sido los protagonistas de todas estos días que han sido súper fuertes. Pues no me resisto a creer que hay una sola persona que le importe poco lo que ha estado pasando, porque no sería de otro mundo. Veo está enterrada, pues no sé, pero así ha sido. Los jóvenes, te digo, a mí me ha sorprendido para bien, ¿verdad? El papel de los jóvenes, pues, porque hasta hace poco no les importa nada, viven en otro mundo, viven pegados en cualquier otra cosa. Sin embargo, lo que se estaba tejiendo ahí era una cosa totalmente distinta a lo que pensábamos el resto, es decir, cómo funcionaron entre ellos. Yo tengo que pedir disculpas sobre eso antes de que continúe, porque yo soy uno de los que creía que nuestra juventud estaba viendo para los lotes o para el teléfono, ¿no? Yo también creía eso. Hace algunas semanas hasta me regañaron aquí, ¿se acuerdan? Cuando dijeron que nadie está hablando de política, a nadie le importa la política, y lo que estaban era rumiando la política por dentro, ¿no? Eso gracias a nuestros jóvenes, y cuando digo jóvenes digo toda nuestra juventud, porque hay quien quiere aprovechar eso ahora. Vamos a hablar de eso más adelante, cuando nos toque el diálogo, ¿verdad? Pero es realmente, hay que oponerse a que haya manipulación de lo que ha ocurrido y que alguien agarre esa bandera y diga yo quiero esta bandera porque yo fui y no es cierto. Esto ha sido increíble, para bien, yo estoy de acuerdo con vos, Tirsa, esto es extraordinario, nos llena de vida a los viejos también, ¿verdad? Nos da esperanza. Te da. Gracias. Nosotros los jóvenes no. Gracias, nosotros somos parte de eso, ¿me entendés? Ahora, hay un hecho que estamos dejando por fuera y es de este domingo, que es un hecho aislado, no sé, la verdad es como una especie de locura por imprudencia, el tipo que se mete en motocicleta en la Catedral Metropolitana de Managua. ¿Ah? ¿Quién es? ¿Por qué hizo eso? ¿Cuál es? ¿De dónde sale? No se sabe nada. Sí. Nada. Porque hasta la placa de la moto está, pues, pero de lo más raro, además. Totalmente. Yo nunca había visto eso, alguien que se meta con todo y moto. Y se metió a la nave central de la iglesia. Si no es un desequilibrado mental, es un provocador. Sí, pero además, iba gritando, ¿qué fue lo que iba gritando? ¿Quién quiere la paz? ¿Quién es el que quiere Y la nada paz? más, no digo ¿Quién es el nada que más. quiere la paz? Es decir,
Al estilo muy pendenciero, ¿no? O al estilo muy fundido. O muy Ajá, fundido. también. Si lo han dejado, se sube al altar mayor y hubiera sido un sacrilegio Terrible, espectacular, ¿verdad? Sí, Pero pero es lo más raro eso, sí. se han visto cosas en estos días, pues, locuras, pues, cosas extremas, pero yo creo que este está en la clasificación de lo loco. Sí. Porque a nadie se le ocurre hacer eso. Fue un poquito antes de que comenzara la misa de las 8. Ya había gente y sorprendió a todo el mundo, pues. Pero claro, aquí los jóvenes son las pistolas más rápidas del oeste. Alguien del coro de la iglesia sacó el teléfono y ahí nomás grabó. Alguien más estaba al lado del altar mayor y grabó. Y hay por lo menos 3 videos de ángulos distintos en donde se ve la acción de O sea, es que alguien nos recuerda aquí, en particular, y se me hizo el nombre. Bueno, no está el nombre. Pero esto es verdad. Un evento muy importante que ocurrió esta semana fue la liberación de los reos a raíz de las protestas. Todos quedaron aparentemente, porque no se escucha a nadie reclamar. Yo tengo a mi hijo preso y no me lo han sacado. No se ha oído. Aparentemente ya están todos en libertad. Pero la manera como fueron dejados en libertad, una parte de ellos es verdaderamente desgraciada, pues. O sea, ¿cómo es posible? Vienen los del sistema penitenciario, los montan en un bus y a los que estaban en la cárcel modelo de Tipitapa, que ya los habían peloneado, y los van bajando por grupos a lo largo de la carretera entre Tipitapa y La Garita, y ahí los van dejando tirados. Y descalzo. Algunos de ellos descalzos. O sea, me parece inaudito que haya ocurrido eso, inaudito. O sea, es un procedimiento contra todo tipo de derechos de los seres humanos. Pues, ¿cómo es posible que hagas eso? Pues, si lo que estaba votando no era un saco de basura, era un ser humano que estaba preso por lo que fuera, pero estaba preso y vos no tenés derecho a tratarlo de esa manera. Pues, podías haber llamado a sus familiares, podías haber llamado, por último, a la iglesia o a los pastores. Miren, aquí están, a quien sea, pero vos entregáselos a alguien. ¿Cómo los vas a haber tirado como si fueran un saco de papa? Me pareció inaudito, me chocó. Y ahí la gente tuvo mucho también que ver de eso, muestras de solidaridad que vos decías. La gente les prestó celulares para que se comunicaran con su familia. Sí. Es una cosa innecesaria. O sea, echarle más gasolina al fuego. Por gusto y placer. Por una estupidez, por una decisión de lo más descabellada. Y ya se creó todo un ambiente pesado también, porque estás dejando ahí a la gente desprotegida, que es lo que quería. Entonces, ¿qué buscabas con eso? Hay una declaración todavía que me puso la piel de gallina a mí, que la dio Monseñor Báez en una entrevista para Telemundo, en la que rompe a llover inclusive cuando dice que 3 muchachos de una pastoral juvenil, no sé de cuál, le sacaron las uñas en la cárcel. Pero no hay nombre. Por eso, pues... No hay fe, o sea, a mí me parece irresponsable de parte de Báez mencionar eso si no dice cuáles son. A mí no, hemos visto cosas extremas en estos días como eso, y te digo, hay grupos desatados, o hay instituciones, o gente dentro de las instituciones que se desataron, pues. Yo te digo, hay cosas increíbles como ese rumor, e insisto, subrayo ese rumor de que esos grupos que saquearon y destruyeron y causaron violencia en las noches, dormían en el día en el ranchón de la alcaldía, en donde llevaron cientos de colchones para que durmieran ahí esos grupos de vándalos. O sea, que el secretario político de Managua, según este rumor, es el que jefió y desató los grupos saqueadores por la noche. Si eso es cierto, hay que investigarlo, ¿verdad? Pero hay evidencia sobre eso, pues, y no tengo con qué confirmarlo, pues. Pero quizá Monseñor debería efectivamente hacer amplio, porque esto es tortura. Nombre y apellido, y porque si eso es así, esa es una atrocidad, si es que sí, efectivamente ocurrió. Pero es que eso me quiero referir. Es decir, yo puedo salir también y puedo llorar y puedo decir un montón de cosas. Pero no lo vas a hacer si no sabes que hay algo. Entonces que los dé, ¿verdad? ¿Quiénes son los muchachos? ¿Dónde están? Y además yo los presento. Porque necesitas efectivamente decir, aquí están sin sus uñas, porque eso es terrible. Eso es tortura del somocismo, o sea, de lo más cruel. Entonces necesitas hubo gente eso. Que se desató en las instituciones, te digo. Por eso, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Apellido? ¿Dónde? O sea, yo no estoy diciendo. Hay que investigarlo, pues claro.
Es como están diciendo, bueno, en el hospital alemán dijeron, está llena la morgue de cadáveres. Eso fue de los más irresponsables del mundo. O decir, hay una lista de desaparecidos. Dame los nombres de los desaparecidos, quiénes son, su familia. Es decir, un desaparecido tiene una familia, tiene una mamá, tiene un papá, tiene una esposa, tiene un hermano. Es decir, hay una familia. Entonces, pero nosotros aquí podríamos decir, bueno, necesito que aparezcan los 60 desaparecidos, porque no, bueno, ¿quiénes son? No, yo estoy de acuerdo con vos, yo estoy de acuerdo, Néstor, también. Yo he escuchado gente que se las da de muy seria, ¿verdad? Periodistas que se las dan de muy serio y que han dejado mucho que decir. Siguen sumando muertos. Espérame, nosotros no podemos jugar con fuego, como están las cosas en este país, no podemos salir con semejante cosa. Hay diversas cantidades que se manejan, ¿no? Un día la CPDH dio 63 y el día siguiente se retrocedió. La CPDH ayer habló del número 34. Ayer. Esos son unos irresponsables. Perdón, el CENID, perdón. Ayer el CENID habló de 37. Uno más, dice que confirmaron uno más ayer o antier o el sábado. Nosotros en la radio yo he ido recopilando nombres según distintas fuentes. Cuando solo hay una fuente yo no lo incluyo. Si hay varias fuentes, hay edad, hay sitio donde cayó y hay familia que aparece, lo incluyo. Entonces mira, nosotros tenemos registrado 37 fallecidos, asesinados en distintas circunstancias. Estamos hablando de 2 en Estelí, 2 en León, 4 en Masaya, 1 en Ticuantepe, 2 en Tipitapa, 2 en Ciudad Sandino, 1 en Sébaco, 1 en Bluefields y 22 en Managua. El día más sangriento fue el 20 de abril. Sí. Bueno, fueron muertos en muchos sitios, pero es una cantidad bárbara la que hay el 20 de abril. Hay además otras 10 personas que no están confirmadas. Solo una de esas personas tiene una fecha, 20 de abril, pero no están confirmadas, o sea, porque no ha aparecido la familia, no ha aparecido el sitio donde murió, no ha aparecido su edad, entonces son nombres. Muchos de ellos después aparecieron heridos, muy gravemente algunos, otros no tanto, pero heridos en los hospitales. Por ejemplo, habían dicho que había muerto uno en Chinandega, apareció en un hospital de Chinandega que estaba herido y estaba recuperándose. Por ejemplo, para citar un ejemplo, pues, habían otro en Ticuantepe, lo mismo, estaba herido, no estaba muerto, ¿verdad? Entonces hay mucha desinformación. La verdad es que aquí hay que presentar nombres, apellidos, circunstancias, lugar donde murió, cuál era si era estudiante, si era trabajador. ¿Y a quién le entregaron ese cuerpo? ¿Verdad? Es decir, porque si no hay mucha desinformación. Está como el ejemplo hay varios que murieron en los saqueos, varios. Sí. Murieron ahí por el Manolo Morales, murieron ahí por el Pali de la Tiendona, ¿verdad? Es decir, que no estaban precisamente en las luchas, ¿verdad?, de los estudiantes contra la policía. No, hay varios muertos de los saqueos. El domingo 21, no recuerdo. 22 de abril. 22, sí. Pero yo quiero... perdón, no, es que en eso, pues, lo cierto es que no ha habido pronunciamiento de nadie confirmando con datos precisos, exactos, el número de detenidos, el número de desaparecidos que se mencionan, el número de muertos, efectivamente, el número de heridos. A mí me parece que la Policía Nacional sacó un comunicado hablando de 128 heridos. No, de los detenidos, de alrededor de 200 detenidos, creo que eran. Que no hablaba de cifras, que los había puesto en libertad. Que los había puesto en libertad, pero dio a conocer nombres en la puerta de auxilio judicial, por lo menos, ¿no? Sí, ahí iban llamando uno por uno. Pero no dio una lista oficial de detenidos y liberados. Fíjate que ahorita estoy recordando lo que pasó en auxilio judicial en Palo Alto, pues. O en el Chipote, ¿cómo es? Chipote. En el Chipote. Ahí, por ejemplo, no importa cómo, pero lo sé, que ahí llamaban a las personas y quien andaba vehículo entraba al Chipote hasta el pabellón donde estaba ubicado su muchacho y ahí se lo entregaban, ¿verdad? Diferente a lo que pasó en la Modelo. Sí. ¿Verdad? Muy diferente. O sea, el trato en Palo Alto fue mucho más correcto que de ninguna manera correcto en la Modelo, pues, o sea, una barbaridad lo que hicieron en la Modelo. Yo no sé, y creo que ahí hay que fincar responsabilidades individuales. ¿A quién diablo se le ocurrió hacer esa salvajada? Hay que decirlo.
yo quiero destacar lo que ocurrió en Radio Darío según la sí, versión la vez que dio pasada. Toruño, ¿verdad? Son dos cosas del periodista que nos olvidaron la vez Sí. pasada. Lo de Radio Darío y lo de Julio López, el muchacho de Onda Sí. Local. Exactamente, el muchacho de Onda Local que al final resultó herido de bala, ¿no? No, lesionado en la cabeza, No, perdió lesionado. la memoria durante alguna hora, Exactamente. pero fue vapuleado. Sí. Aquí vino a Managua Toruño, director propietario pues de la radio, e hizo una acusación gravísima, ¿no? Contra un diputado del Frente Sandinista, Filiberto Rodríguez. para Filiberto Rodríguez, y contra otros miembros del Frente que además, según la tesis de Toruño, contrataron a 2 personas por unos cientos de Córdoba para pegarle fuego a Radio Darío. Una acción que se hizo mientras adentro estaban trabajando las personas, en la que llegaron este grupo con 15 galones de gasolina, dice él, ¿verdad? Eso es enorme, o sea, 15 galones de gasolina es un tanque, es el tanque de una camioneta, ¿no? Hilux o algo así, que le prendieron fuego, pero lo hicieron tan... bueno, y una cantidad enorme de pólvora, que lo hicieron tan mal que el fuego terminó quemando a las 2 personas que estaban ejecutando la acción, o sea, el que pegaba fuego, ¿no? Al final muere uno de ellos Eric Cubillo. en el hospital y la radio pues tiene que cerrar y evacuar, o sea, dejan el local por temor, aparecieron después transmitiendo no sé dónde, Están clandestinos, dice. están clandestinos, y adentro de ese lugar habían gente que no profesaba con el gobierno las ideas del gobierno, y había sandinistas también. O sea, fue una acción criminal, es decir, yo no voy a dudar lo que dijo Toruño, pero me parece, de nuevo lo que hablábamos hace un rato, se desataron aquí pasiones de tal nivel que llegaron a una criminalidad enorme. Odios, no Pero, pasa. pero Odio. antes de eso, Javier, tenemos que recordar que también hubo, yo creo que los 2 hechos más horrendos de todas sea, estas jornadas fueron en León. La Sí. quema de Radio Darío, sí, pero antes fue la quema del CUN. Estamos Y sabían que estaba ahí un muchacho, lo sabían, los que quemaron eso, sabían que había un sandinista 3. ahí metido. Y ese es el que muere quemado. Ahora están diciendo de que no era sandinista. La muchacha, la compañera de él, sale diciendo no, él estaba ahí porque creía en él, creía en el CUN, creía, etcétera. O sea, el muchacho sandinista que estaba dentro del CUN, y lo sabían los estudiantes que lo quemaron, lo sabían. Entonces, eso es una acción criminal terrible, y me parece además bastante cínico que después vos agarres la foto de él y la pongas como parte de los mártires de octubre, como que si fue muerto por la policía. Lo mataron los que estaban oponiéndose. O sea, me parece, son 2 actos verdaderamente horribles los de León, pues. Tanto lo del CUN como la barbaridad que hicieron en Radio Darío. A propósito del tema, a mí me pareció también lamentable la conferencia de los dirigentes del CUN y de como tal. En primer lugar, ellos llegan cada uno en una camioneta Hilux. Este De la muchacho UNEN. Moral de la UNEN y De Managua. sí, la UNEN, perdón. Este muchacho Morales y el muchacho Andino, ¿no? Cada uno llegó en una camioneta Hilux, y yo no creo que el Monobonía y la Gatamonguía hayan andado en camionetas Hilux que se las proporcionó el Frente Sandinista en su momento, o con caja, o con los presupuestos que hoy gozan estas universidades, ¿no? Pero luego se desató un hecho realmente impactante, pues. Empezaron a circular fotos de la joven que estaba ahí, no recuerdo el nombre ahorita, que aparentemente se las tomaron en el baño de su casa y todo eso con su consentimiento, porque está posando, ¿no? Pero no es cierto, no, Pero es no, que no, no Bueno, fue pues, ella, por no es eso, ella. a eso voy. De entre la cantidad de cosas que empezaron a Esa es una circular. infamia, sí. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Se dio eso, y lo quiero aunar con la aparición de este fenómeno que se llama Anonymous, ¿verdad? Que efectivamente cierto. no sabemos si... Anonymous aparece y de repente bloquea páginas del gobierno, las tumba casi todas. Después yo no estoy seguro si lo hicieron o no, un pantallazo de aparentemente una lista de correos de funcionarios de gobierno que fueron hackeados, ¿verdad? Pero a mí me parece que esas dos cosas que son netamente en la esfera de internet son como cosas nuevas, sobre todo lo de Anónimo y lo que ocurrió con los dirigentes de la UNEN. Yo sigo insistiendo, esa dirigencia hay que cambiarla, ¿verdad? Esa dirigencia tiene que poner su barba de remojo y renunciar un día de esto.
hay mucho que se ha dicho de lo que ocurrió, independientemente de la denuncia que ellos hicieron, ¿no? De que les habían dicho a la gente de la UPOLI que ya habían derogado el decreto, que ya era hora de abandonar las trincheras, y que aquellos se opusieron porque eran del MRS, ¿verdad? Para mí que esa parte hay que aclararla un poco más, ¿verdad? Porque la versión que se dio no es muy creíble, pues. También hay un oyente que recuerda, que me parece importante también, recuerda aquí que hay otro caso que investigar, ¿no? Y es que supuestamente, subrayo, hay heridos a los cuales se les negó atención en algunos hospitales públicos y que incluso hasta la Cruz Roja se negaba a trasladarlo. Si esto es cierto, hay que investigarlo. Si esto es cierto, es criminal, pero hay que investigarlo, pues, a ver si esto es cierto, pues. Pero Como tantas cosas. ayer vino una entrevista en la mañana la vi, con uno de los muchachos de los estudiantes de medicina de la UNAM, a propósito de lo que decía de la Cruz Roja, que él contó pues cómo se organizaron y bueno, dijeron, bueno, vamos a este grupo de estudiantes de la UNAM y otros estudiantes de medicina pues que se fueron a atender heridos. Y él dijo una cosa terrible, que en medio de la balacera y las bombas lacrimógenas y todo eso, ellos que estaban atendiendo a los heridos tenían comunicación con la gente de la Cruz Roja, pero que nunca las ambulancias no pudieron entrar en esos primeros momentos, en esos primeros momentos, porque había un cordón de antimotines, ¿verdad? Ahí en las inmediaciones de la UNI, la UCA, por ahí, que impidió siempre que entraran las ambulancias. Entonces que ellos tenían que sacar cargados a los heridos, pero que la gente de la Cruz Roja siempre estuvo incluso orientándoles, diciéndoles y sacándolos y dispuesta para trasladar a la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante decirlo, porque bueno, ellos estuvieron ahí, él habló de cómo trabajaron, dónde se movieron, a qué punto se movieron, la gente que se murió en sus manos y cómo trabajó también la gente de la Cruz Roja. Pues me parecería, incluso ellos salió un comunicado diciendo no vamos a atender, lo desmintieron inmediatamente, era mentira y ellos dijeron nosotros estamos trabajando. Porque lo que yo vi de la Cruz Roja, efectivamente, eso fue la semana pasada, ¿no? La antepasada. Fue un comunicado de la institución en la que orientaba a su personal a ocupar todos sus emblemas, ocupar todo lo que los identificara y además ocupar todos los medios posibles para la protección del personal y de las unidades. Pero hubo denuncias de que no quisieron atender en algunos hospitales, que yo creo que esa es otra parte que tienen que revisar. Pues, no es que la Cruz Roja no los quiso llevar, sino que hubo hospitales que aparentemente nosotros sabemos de un caso, pues. Sí. Pero hay que investigar, pues. Claro. Dice alguien que se comunica a través del Facebook Live, que Óscar Ortiz, que dice que la madre de Álvaro Conrado llevó a su hijo agonizante a Cruz Azul y no lo atendía. Que es el niño. El de 15 años. El de 15 años. Es cierto, eso se dijo en el momento. Sí. Y después lo llevaron al Bautista. Sí. Eso no puede ser. O sea, eso de confirmarse. O sea, yo no tengo por qué dudar de su madre, pues, o sea, es su mamá. Pero esas cosas tienen que investigarse, pues, a propósito de las comisiones de verdad y todo eso. Eso es una actitud criminal. Ahora, la pregunta es, el gobierno está capacitado, la fiscalía está capacitada desde el punto de vista técnico, moral, político, para investigar al gobierno. ¿Hay alguien que tenga la capacidad de investigar el papel de la presidencia en todo esto? ¿Quién dio la orden de disparar? ¿Quién le dijo a la policía, frenen como sea todo eso? No sé cómo la darían, ¿no? Porque efectivamente lo que William dijo hace un momento, que lo que ocurrió el 20 de abril fue una matanza, porque fue el día de mayor cantidad de muertos. ¿Puede las instituciones del gobierno investigar este asunto? ¿Puede Gustavo Porras crear una comisión de la verdad y llevarla por un camino objetivo? Y en lo personal yo lo dudo mucho, ¿verdad? Yo no creo que haya ningún funcionario hoy en día capaz de investigar de la presidencia para abajo, pero esas son las instituciones que tenemos. Con esos bueyes hay que arar, ¿verdad? Dice el dicho. O habrá que nombrar
gente de afuera, pues, o gente de otro tipo, que no me vengan con que son las mismas caras que apareció ayer en un medio de información, que son los que tienen que estar en el diálogo, porque no es así, ¿verdad? Ya vamos a llegar al tema del diálogo. Pero yo creo que la decisión de formar una comisión desde la Asamblea Nacional, pero no va a ser de la Asamblea Nacional, según lo que ayer aclaró Gustavo Porras en la sesión, no es mala, es una decisión buena. Lo que pasa es que hay que ver quiénes integran la comisión, es lo que no se sabe. ¿Qué autonomía le van a dar? Sí, y se supone que en una semana debe estar formada y juramentada. Es una buena decisión siempre y cuando tenga una composición heterogénea y que tenga suficiente credibilidad en la sociedad, porque si no... Para mí que deberían esperar el diálogo. En el diálogo me estoy adelantando, pues, porque ya no vamos a ir a la otra cosa. Sí, no, es que para mí que debería formarse ahí. Pero o como resultado. O integrarse como resultado de esto. Y yo sugeriría también, antes de irnos a la pausa... No, si no, vamos de viaje. Bueno, vamos a de pasar. viaje. Bueno, pues yo estaba esperando que terminara Javier para mandar a la pausa, pero bueno. Bueno, lo voy a dejar para después, ¿verdad? Pues si no me quedo sin tiros en esta discusión, ¿verdad? No, pues una comisión en la que el Frente y el MRS resuelvan sus problemas, porque la crisis del Partido Sandinista con sus disidentes nos tiene en una situación gravísima en el país. Pero mejor no hubiéramos ido a la pausa con ese comentario que acabo de hacer. Eso es una locura. Sí, entonces, ¿y el concepto? Sí. No, es que una comisión, digo yo. El Frente tiene que arreglar el sandinismo tiene que arreglar el problema del Frente no tiene por qué ser parte de ninguna negociación. Cuando los liberales comenzaron a dividirse y se mandaron a echar preso y todo ese rollo, el país entró en una crisis también, ¿verdad? En la que hubo alguna comisión que investigara eso. Y en la que pescó muy bien el Daniel Ortega, ¿verdad? Pero hoy en día la crisis del sandinismo sí afecta a las instituciones. Y no solo tiene su crisis histórica con los disidentes, que nos ha causado una cantidad de problemas, sino que ahora tiene un problema interno. Pero eso es un asunto interno. Pero que si ese fuera el problema ya se hubiera resuelto, Javier. Eso no es el problema, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque realmente la disidencia del Frente no ha logrado tener ni la fortaleza ni la capacidad como para disputarle, pues, en las calles o donde sea el poder. Sí. Vamos al diálogo, pues. ¿Quiénes deben estar en el diálogo? ¿Quiénes deben estar? Esa es la primera gran pregunta. O sea, hay tres temas, los tres grandes temas, porque que aparentemente no hay acuerdo, porque si no ya se hubiera convocado al diálogo. Primero, ¿quiénes van? Segundo, ¿cuál es la agenda? Y tercero, ¿público o privado? Entonces, ¿quiénes deben ir? El martes anunció la Conferencia Episcopal de Nicaragua que ellos aceptaban ser testigos, mediadores y testigos de este diálogo. Inmediatamente el gobierno salió. Espérame, ahí cuando lo anuncia, la conferencia dijo al COSEP y otros, ¿cómo fue que dijo? Y otros protagonistas, otras, no recuerdo el término que usó, pero habla de otros, ¿verdad? Eso fue en el comunicado de la conferencia, y a los 10 minutos dice el gobierno, está bien, a COSEP y van otros, pero también vamos a invitar nosotros a otros. También es que a eso quería referirme. El gobierno dice, aceptamos los sectores propuestos por la iglesia. Otros sectores, lo que dice, correcto. Aceptamos los sectores propuestos por la iglesia, pero además proponemos nosotros que se integre también a otros sectores. No, nosotros vamos a proponer a otros, dijo el presidente. Para empezar, me quedo yo con la duda de cuáles son esos sectores, porque habla de sectores. Los dos hablaron de sectores. Habla de sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Me parece a mí que un sector definitivamente que pulsó su derecho de estar en el diálogo son los estudiantes, los jóvenes. Sí, el problema es que ¿quién los representa? El asunto es quién los representa. La UNED no lo representa, el CUBUN oficial no representa. No representa justamente nada. En ese sentido, hablando yo con alguien que ha participado en organizaciones estudiantiles participó hace muchos años, dice, UNEN, lo cierto es que lo que marca es el universo de estudiantes universitarios de Nicaragua. Que la estructura no esté funcionando y no sea representativa de esos estudiantes, eso es otra cosa. Pero aquí, decir, no quiero que esté el UNEN, es decir, no quiero que estén los universitarios.
Yo creo que entonces hay que pensar un poco sobre qué es lo que ocurrió. Si lo vemos como un fenómeno estrictamente universitario, que no lo fue, ¿verdad? Sí. Nos reducimos mucho. Lo que ocurrió fue la explosión social de la sociedad, y valga la redundancia, la sociedad completa. Porque esos muchachos, hijos, iban respaldados o no por su familia, fueron a protestar, fueron a las calles, están en las calles, porque no se han retirado, no han renunciado a las calles. Y lo que hemos vivido... alguien me decía, esto es un caso de estudio para INCAE, efectivamente es un caso de estudio para cada familia y para las universidades y para los expertos en estos asuntos, pero nadie la vio venir, no nos imaginamos, pero evidentemente es la juventud la que se ha tomado todo esto, ¿no? Y cuando te digo la juventud, son los que se paran en Camino de Oriente, los que compran una banderita y la cuelgan en su carro, y ya no les importa si alguien les va a tirar una pedrada o no. Ahí van con su bandera en el carro, que se saludan de carro a carro con pitos los que llevan una bandera de Nicaragua, que andan pintando en las calles los postes de azul y blanco. Ese fenómeno no podemos reducirlo a una representación, pero alguien tendrá que ir a hablar por los jóvenes. Ya estamos claros que la iglesia no puede ser... no puede representar a la juventud en este caso, ¿verdad? Porque son los mediadores. Sí, lo que pasa es que la iglesia tiene que definir cuál es su papel. Claro. O es de opositor, ¿verdad? Está bien, tiene todo el derecho, no me interrumpa, tiene todo el derecho del mundo, si son políticos, si encabezan una movilización para que se vaya Daniel Ortega, tienen todo el derecho del mundo de tirar su discurso, o son garantes del diálogo, son testigos idóneos, etcétera. Porque ahí uno está haciendo el papel del bueno y otro está haciendo el papel del malo. Esos son los papeles que se repartieron. Uno da declaraciones políticas fuertes diciendo, bueno, esto no es una peregrinación, esto es una marcha en contra de Daniel Ortega para que se vaya. Y el otro dice, bueno, la Virgen, no sé qué cosas más. Entonces, que definan su papel. O son testigos ellos aceptaron ser testigos del diálogo. Y mediadores. ¿Verdad? Mediadores. O sea, se supone que deben de tener, yo no digo que sean neutrales, pero sí, al menos que conciliadores, qué sé yo, que tengan un poco más de tacto, si aceptaron ese papel. Pero por lo que he visto, no. O son políticos, no hay ningún problema, nos vamos, ¿verdad? O son testigos y mediadores. Yo creo que eso es un punto importante que tienen que definirlo, porque hay mucho discurso, yo sigo insistiendo en la figura, mucha gasolina al fuego y entonces no vamos a llegar a ningún lado. El diálogo es una cosa seria, aquí te está jugando el país. Aquí te está jugando el país, no podemos andar pues manejándonos de ese tipo, ni que salga un payaso diciendo, pues yo quiero ir al diálogo y quiero ser presidente de la República. Pues pero eso es una payasada y mejor guardate. Es que hay mercenarios de todo tipo. O sea, es un payaso. O sea, mira, ¿quiénes son los miembros de la comisión que escogió la conferencia episcopal? Estamos hablando de 5 obispos, todos los cuales han sido críticos duros del gobierno. El cardenal Breme es el que más diplomático se ha comportado. Él mismo dijo. Y él va a encabezar el grupo. Luego tenés a Báez, que está claramente definido como un crítico duro del gobierno. No, crítico, opositor. No, opositor, él dijo que no, él es que si no es pecado. A propósito, es que no es pecado, pero él es opositor. Pero es intencional lo que estás diciendo. Vamos. Pero hay que definirlo. Después está Monseñor Bosco Vivas y Robelo. 30 años enfrentado con el frente, con distintos momentos en los que se ha acercado al gobierno, ha tenido momentos en que comparte actividades con el gobierno. Luego tenés a un obispo joven, el obispo Álvarez de Matagalpa, Rolando, que es el encargado de los medios de la iglesia y ha sido duro también. Jorge Solórzano hace algunos meses protagonizó un incidente cuando sacó una carta pastoral contra el gobierno
a sabiendas de que la jerarquía le había pedido que no lo hiciera para que todos hablaran en una sola voz, pero él se rebeló y sacó una carta pastoral. O sea, estamos hablando de que ahí no hay medias tintas en ese grupo. Ahí van obispos jóvenes y obispos veteranos. 3 de ellos fueron al menos secretarios del cardenal Obando en su momento, de los años 80 para acá. Estamos hablando de veteranos. Hay una entrevista que sacamos hoy en Trinchera y Monseñor Vivas dice que el diálogo enfrenta muchos peligros y lo compara con Moisés cuando se abre el Mar Rojo y está en medio, los judíos en medio de 2 corrientes de agua. Una de ellas dice que quiere avanzar rápido y agotarlo como una vía para continuar en lo que está ocurriendo. Y la otra que quiere ralentizar, hacerlo más lento para que el tiempo termine por agotar esta opción y que volvamos a hacer lo que estamos haciendo. O sea, los extremos del diálogo son grupos que quieren romperlo rápidamente para volver a la violencia y aquello, entiendo que es el gobierno, que quiere darle largas al asunto para que vaya caminando y que ya en Navidad, allá por Navidad, ¿verdad? Todos nos dediquemos a la gallina y nos olvidemos de los 30 y pico de muertos. Por eso es que te digo que la iglesia debe definir su papel. O son mediadores, o son testigos idóneos. A mí me encanta, ¿verdad? a mí me encanta cómo está y cómo se han definido. Ahora, el arzobispo Sí, es que no Brené se trata de Cardenal, en una entrevista que le da al Canal 10 el viernes, él dice: mira, voy a decir aquí algo, y si una de las resoluciones que tuvimos los obispos antes de anunciar nuestra participación en el diálogo fue de que si nosotros no veíamos voluntad política de uno de los actores, nosotros nos íbamos a retirar. Lo dijo el viernes. Sí. Él lo repite el sábado. Y ya lo había dicho el jueves. Se lo había dicho a Álvarez el jueves en una entrevista que le dio a un programa que tiene Álvarez en el canal 51. Entonces, ese factor que no fue dado a conocer en el comunicado del martes es muy importante. Sí. Es decir, Monseñor Brené dice, esto no es que si nosotros vemos que hay alguien que no quiere llegar a un acuerdo, entonces nos vamos, nos levantamos de la mesa y nos vamos. Me parece muy importante. Y luego el otro dato es que son 30 días. Son 30 días. Que ponen la iglesia sin consenso con las partes, porque no se han definido. Sí, pero no tiene por qué, porque es el mediador. Pero lo que dice es que si en 30 días miran que no hay voluntad de una de las partes, ellos se retiran. Que es correcto. Sí. Que es correcto. Tampoco hay que pasar ahí. Sí. Como que es correcto. Eso es una posición correcta. Es decir, aquí no me vas a tener sentada aquí toda la vida. Dice Monseñor Vivas que hay que definir muchas cosas antes. ¿Cuál es el método que vas a usar en el diálogo? ¿Quiénes son los que van a participar? Es ahí la gran pregunta. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda? ¿Quiénes son? Y la agenda. Y que eso, pues, porque ahora todo el mundo ha pedido ir. Así es. Es como que fueran los 15 años de la charla más bonita del barrio. Todo el mundo quiere que le inviten y eso es imposible. Porque es cierto. No, pero es que además me parece que porque además es cámara, porque fulano. Pero es que lo que pasa es que a mí lo que me parece es que hay que ver para qué es este diálogo. ¿Qué es lo que se va a discutir en este diálogo? Porque yo y William me llamó la atención, por decirlo de alguna manera. ¿Te regañó? No es que me regañó, sino que me preguntó, pues, por esa posición. Yo he dicho de que aquí hace falta un gran diálogo nacional y no de hoy. Es decir, de hace 11 años hace falta un gran diálogo nacional que ponga a este país a caminar en una única dirección, donde todos estemos de acuerdo que esa es la dirección que el país debe de tomar. Y el gobierno que continúe siga en esa misma ruta. Eso he pensado yo desde hace algún tiempo. Pero este no es ese diálogo. Me parece a mí. En este momento no es de ese diálogo. Puede sentar las bases para ese diálogo, si acaso. Pero me parece que este no es ese diálogo. Yo creo que es importante, por ejemplo, el trabajo que vaya a hacer el ministerio para que avance el tema del diálogo, porque la investigación del Ministerio Público va a tranquilizar mucho, creo yo. Va a tranquilizar mucho, es decir, que se diga las verdades. O sea, cómo murió la gente. Bueno, al fin de cuentas, ¿cuántos muertos hay? ¿Quiénes son? ¿Dónde fue? ¿Cómo murieron? Eso yo creo que... ¿Quién disparó? ¿Quién dio la orden de disparar? Es fundamental. Así es. Y yo creo que eso es importante para que las cosas comiencen
a caminar, porque no puedes sentarte a hablar de Consejo Supremo Electoral o de un montón de cosas, ya cuando tenés una lista de muertos que están esperando que se diga algo de ellos. Y tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. Eso es importantísimo. O sea, ¿quién ordenó disparar? Por ejemplo, yo estaba viendo ayer un video, no lo había visto, sinceramente, incluso estaba comentando con los muchachos, que a mí se me paralizaron el corazón, no sé qué cosa, de ver cómo salió una turba del estadio, que fueron los que entraron a la uni a desbaratar la uni, salieron del estadio. Y lo peor de todo es que con la turba salen periodistas. Se ve la cara de los camarógrafos. Se escucha al periodista, que los que estamos muy vinculados al tema de los medios y las noticias, inmediatamente sabes quién es. Ves quién es el que va atrás diciendo corramos, entremos, que no sé qué cosa. Oye, y esos son disparos. Y después ya comenzaron a disparar. Yo digo, ¿qué es esto? O sea, ¿quién abrió las puertas del estadio? ¿Quién ordenó que el estadio sirviera para meter grupos de paramilitares? Entonces salen del estadio a meterse a la uni a disparar. O sea, eso es terrible. Esas cosas necesitamos saberlas, porque ahí hubo muertos. Y mientras no se trabaje sobre el tema de los muertos, sobre el tema de los heridos, yo no veo diálogo que avance. Sería una burla para la familia. Pues, no. Yo creo que es muy importante individualizar las responsabilidades de los ejecutores y de los que ordenaron. Es muy importante decir, bueno, este muchacho, un ejemplo, ¿no? Pedro Pérez murió, por decir algo, en la rotonda de Cristo Rey. Pedro Pérez tenía 15 años, ok, ahí murió. ¿Cuántos balazos tiene? ¿No qué murió? De balazos. ¿Cuántos balazos tiene? Tantos. ¿De qué calibre son? De tanto. Los testigos que dicen, testigo 1, yo digo que fue la policía, testigo 2, yo digo que fue un civil, testigo 3, yo digo que no sé quién fue. Va pues, investiguen. Ahora, hay autopsia, porque este es otro problema. Mira, muchos ya están enterrados. Sí, pero se puede hacer autopsia. No todos pero llegaron a medicina legal. Pero, correcto, y pero además hay otra cosa, o sea, cuando vos tenés un fallecido, que no es por circunstancias naturales, no es un hospital, entonces, accidente de tránsito, por ejemplo, y vos decís, me acuerdo muy bien de esto, allá en la carretera sur, allá por Monte Tabor, hubo un fallecido en un accidente de tránsito y fue atropellado. Entonces llegó y le dijo la policía a la familia, tiene que ir a medicina legal, y los familiares le dijeron, no sé cuánto, tienen que firmar un desistimiento, y hay que firmarlo, donde decir, renuncio a entablar cualquier acusación, no sé cuánto, porque mi familiar me lo van a dejar a mí. O sea, es un procedimiento habitual del Instituto de Medicina Legal y de la policía. Al que no quiere que se le lleve, que potestad, que se lleve al Instituto de Medicina Legal, vos tenés que renunciar. Hay un papel que vos firmás. Yo recuerdo muy bien ese caso, pues. Entonces, hay muchos casos que así fue, que no fueron a parar a medicina legal, otros que murieron en el lugar y se lo entregaron a la familia lo iba a velar y lo enterró, ¿verdad? Entonces, o si fueron a medicina legal, ¿dónde están las balas? ¿Verdad? Si fueron a balazos, ¿dónde están las balas? ¿De qué calibre son? La policía tiene ese tipo de armamento? Por ejemplo, el muchacho que mataron en el Sumen, de unos 33 años, que era un trabajador que salía de su trabajo e iba para su casa, pasó por el Sumen donde había un tranque, y le metieron 4 balazos de AK, lo que dice el papá del muchacho, del pecho para arriba. Bueno, AK no está en manos de civiles, el AK es un arma de reglamento. Bueno, hay que fincar responsabilidad. Lo que yo digo es, yo estoy de acuerdo. Murió como de balazo, qué calibre, tal, quién disparó, averigüemos dónde fue, tal, quiénes estaban en ese lado, a ver, tráigame las armas, están disparadas, cuáles son, etcétera, y quién dio la orden. Yo estoy de acuerdo en la individualización de las responsabilidades, y debe ser el principio, pero tampoco podés escapar a la responsabilidad de las instituciones. El que tuvo en sus manos la capacidad de detener el dedo en el gatillo
Es decir, uno no puede deslindar de responsabilidad a los mandos policiales. ¿Qué estaba haciendo Francisco Díaz en esas 72 horas infernales que vivió el país, en donde murieron prácticamente en 3 días? Murieron la mayor cantidad de personas, ¿no? La presidencia de la República, ¿qué estaba haciendo en ese momento? ¿Cómo dejó que el país se le escapara de las manos? Entonces hay una situación en la que vos no podés decir también que al policía que le dijeron, usted haga lo que tiene que hacer, pero de aquí no me pasa nada, y si tiene que usar las armas, úselas, hasta ahí va a llegar la responsabilidad. No, alguien le tiró la voz. Alguien dio la voz. Yo nunca había visto, te lo digo, corríjame ustedes, tantas bombas de gases lacrimógenos explotadas en las calles de Managua, de León y otras ciudades. ¿De dónde salió todo eso? ¿Quién dio la orden de utilizar gas masivo? Pues, es decir, es un disuasivo. Pero es preferible a cualquier otra cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya lo hemos visto. Y esa fotografía... Si no, recordemos las luchas del 6%, las luchas de los militares retirados. Yo estoy de acuerdo, pero esto pasó hace poco y está muy fresco. Que no vi lazos negros para esa época cuando morían los muchachos. No lo sé, pero estamos hablando de una situación que se ha repetido, pero yo nunca había visto tanta bomba lacrimógena. Pero bueno... Uy, hay que olvidar el Somosismo. Yo no, en esa. Somoza no tuvo tanto gas lacrimógeno en la calle como ahora. Usaba. Lo que sea, pero yo no había visto cómo explotaban y cómo sonaban todas. Pero que yo creo que no se trata de puntos de comparación, es decir, exactamente. Porque no estoy de acuerdo con eso. Estamos hablando de una situación ahorita grave. Así es. Grave. Es decir, no es que los muertos ya se enterraron, hagámosle los 9 días. No, hay una situación grave. Y que define, y yo estoy de acuerdo con todos ustedes, va a definir el futuro de este país. Si no entendemos del liderazgo superior de este país para abajo, de que aquí pasó algo que transformó las conciencias de las personas, que hay un reclamo nacional de que quiere otro tipo de Nicaragua, no la que venía caminando antes del 19 de abril, creo que nos vamos a enredar. No podemos ser reduccionistas también, a ver solo el tema que vamos a hablar del seguro, que vamos a hablar de los fallecidos, que vamos a hablar de esto. La gente ha hecho un reclamo político en las calles, ¿verdad? Y ese reclamo político es: queremos un cambio. Y la juventud ha dicho: nosotros aquí, millennial o no millennial o lo que sea, queremos dejar un país mejor. Y si eso no lo entendemos, que nos están pidiendo que hagamos lo que sea necesario por las vías pacíficas para conseguir un mejor país, creo que nos vamos a enredar. ¿Qué es lo que han planteado, al menos lo que he logrado escuchar e identificar en todo caso como los principales reclamos o demandas o exigencias de la gente, sobre todo de los jóvenes, es la libertad? Exacto. O sea, poder decir, poder cuestionar, poder reclamar con toda la libertad del mundo sin que te peguen el garrotazo. Yo creo que eso es una cosa libertad básica. De movilización y libertad de expresión. Es una cosa básica. Porque son de las cosas que no te repriman, que puedas tener, qué sé yo, pues en el ámbito de las universidades, debates sin que eso signifique que te golpeen, que te saquen a patadas, no, que son debates. O sea, si hacían antes, o sea, ¿por qué no se puede hacer ahora? O sea, que tengas eso, pleno derecho de movilizarte, de expresarte, de hablar sin recibir el garrotazo. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que están planteando los jóvenes, además del tema del Consejo Supremo Electoral, que se apostó a ese oscuro personaje, y mira hasta dónde llegamos. Exactamente. A mí me parece que la agenda va a ser fundamental, la agenda del diálogo va a ser fundamental. Hasta dónde va a llegar la cantidad de temas, porque los empresarios quieren ver el precio de la carne, quieren ver el precio de la leche y un montón de cosas que probablemente son fundamentales en un universo como el que queremos abarcar, que es hacer que este país funcione de otra manera y que dé los resultados o mejores que todo el mundo aspira, ¿verdad? Pero ahora la representatividad, pues ayer vi que Confidencial sacó una lista de personas que deberían estar ahí, y yo les digo, hombre, no sean torpes, no sean abusivos. ¿Sabes que también hay que esclarecer el asesinato de los 2 policías?
Totalmente Claro, de acuerdo. claro. Los dos fueron Totalmente. blanqueados, los dos fueron Totalmente. blanqueados. O sea, Totalmente francotirador solo un francotirador pudo asesinar al oficial de antimotín, al muchacho de Lechecuago, no recuerdo el nombre ahorita. Solo un francotirador se lo pudo echar. Me la hace en la cabeza. Hilton. Y la muchacha de la rotonda de Cristo Rey, un balazo en la cabeza también. Sí, igual. O sea, también hay que esclarecer eso. O sea, aquí todos son víctimas. Obviamente. Todos fueron asesinatos. Y todos son jóvenes. Y mayores de 40 años y todos Menores de 40 años. No. Bueno, para mí El es mayor joven. es el del 53, el de Ah, ok. León. ¿Ya? Entonces, si todos son criminales, aquí no podemos hacer distinciones. ¿Verdad? Es decir, de que un crimen o que un asesinato o una víctima es más relevante No, que la otra. no. Todos son iguales. Igual, Sí. así como hablamos de la quema de Radio Darío, que nunca debió suceder, ni la quema del CUN, ni las quemas que hubo Incluían en Jinotepe. Incluían el intento de pegarle fuego a Radio Ya también. Ah, Claro, correcto, sí. es decir, todo, absolutamente No, pero todo. y la golpiza a Julio López es una vara. Y Julio López es un pan de Dios. Un chaval hace su trabajo, pues tiene su propia manera de hacerlo, pero es incapaz de hacer violencia contra nadie, pues. Y lo agarraron y lo cachimbearon por puro aire, pues. Cubriendo la cosa en Camino Oriente. Pues. Así es. El robo de la cámara también. El robo de las cámaras que inició un cambio en ciertas personalidades. Y también lo que le hicieron a este freelance de la AP. Muchacho, Que ¿no? también lo golpearon. Y se Fue, le le montan por rajaron. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el odio acumulado? Todavía hay mucho ahí. Hay mucho. Y no solo resentimiento. más Pues, difícil. Que el es tema eso. del odio acumulado, el problema es que lo seguís alimentando. No, pero es que te voy a decir una cosa y no sé si es cierto o cuán cierto es la afirmación de que la mayoría de los jóvenes que salieron a las calles apoyaban al Frente Sandinista hace 3 semanas. Que de alguna manera ellos eran simpatizantes sandinistas que se voltearon al frente. Y yo no sé cuánto tiempo van a pasar volteados si el frente no hace cambios para Pero es que ellos, eso, ¿verdad? eso es muy simple decirlo. Hace 3 semanas apoyaban al frente, ahora no lo apoyaban. Eso no, yo no creo que sea así. Bueno, pero entonces quienes encabezaron las luchas no fueron gente simpatizante del frente y no simpatizantes del frente. Hubo mucho. Que hubo Y de si no se todo. escucha bien eso, creo que el No, que frente por va a eso estar en es que- problemas. Es que el frente tiene que aprender la lección de una vez por todas, tiene que escuchar qué fue lo que pasó. Ya se ha dicho hasta el cansancio, hay que revisarse, creo que están más obligados que cualquiera a revisar hacia adentro y a revisar su relación hacia afuera con el resto de la sociedad, porque está Dicen. fuertemente cuestionado. Yo creo que el otro primer rumor. clamor de la ciudadanía, creo yo ahorita, el primero es esclarecimiento y justicia para Claro. la muerte. El primero. O sea, eso no puede quedar impune. Como tampoco, además, que me digan cuántos fueron detenidos, si hay desaparecidos, quiénes son. O sea, o hacer un balance del dolor, ¿verdad? Y ese dolor tratar de amainarlo Sí. con la justicia. Los atendidos en los centros hospitalarios, si fueron atendidos en centros hospitalarios. Y ahí no solamente los centros hospitalarios públicos, Todos. los centros hospitalarios privados también. Porque es decir, supuestamente en el Vivian Pela se atendió gente. ¿Ah? Supuestamente, no sé, porque, Pues eso porque fue parte- ahí hubo eso de fue que, parte de que- del show, de que- ¿no? de que habían dicho que sí iban a atender y salió un comunicado de que ellos no estaban atendiendo a nadie gratis. Después dijeron de que sí estaban atendiendo. No No, sé, es que pues, no. la verdad, Las no falsificaciones, supe cómo- sí. las falsificaciones Sí, con impresionante. logotipos y con Sí. firmas. Sí, ha pero sido- Entonces, o si, sea, si ayer- hubo atenciones, mira, aquí que hay se un- diga, sí. aquí nosotros atendimos Le a Juan falsificaron Gabriel. la unidad del equipo. COSEP, por ejemplo. ¿Te acordás? al ejército, Al ejército, Sí. hospitales, bueno, a la Cruz Roja. a la Cruz Roja. Aquí hubo realmente un equipo que ha estado trabajando en la sombra, fabricando mentiras, que también hay que investigar quiénes son, ¿verdad? Porque es cierto. no se Es vale verdad eso. en una situación como esta, en que la sangre está corriendo en las calles, que alguien saque un comunicado e invente que el COSEP dice, en vista de lo que está ocurriendo, bueno, hacemos otra cosa y no... se ha dedicado a mentir. Hay un grupo de personas Sí, que se ha es dedicado a verdad. mentir con la Sí, capacidad de hacerlo. O sea, Que están saben lo que están haciendo, sí. sentados en una computadora fabricando cosas. Otro es el meme,
Que ha habido cantidad de memes que vos los podés fabricar en tu celular y la gente ha puesto lo que se le ha ocurrido. Pero aquí empezaron a funcionar algunos grupos que estaban preparados para esto, o que fueron financiados para esto. Eso está claro, ¿no? Y no se vale de nuevo. Pues. Ahora, si algo positivo ha salido de todo esto, es que el COSEP no nos representa a todos. O sea, Yo porque estudiante dije, a mí no me representa el COSEP. Ni a mí, ¿verdad? Ni yo no sé. Ni a los pequeños empresarios. A mí me AmCham, porque estoy afiliado a AmCham. Bueno, ninguno de esos nos representa a la mayoría. Mira que estoy diciendo, a la mayoría. Sí. No, Pero si ustedes son empresarios, son dueños de esto. ¿O no? No, ¿Quién es el dueño de? pero como trabajadores. A ver, somos 75. 75 trabajadores dueños de esta estación. Sí. Bueno, sí, pues, pero no somos de AmCham ni somos del COSEP. Ahí tienen algo de Pero, bueno, empresarios pero el también. punto es, Javier, que que una de las cosas buenas y positivas es que por fin se dieron cuenta de que cuando se sientan con los empresarios a decidir lo del INSS, a decidir lo de la energía, a decidir lo del combustible, a decidir que nos muerdan a yugular, O una reforma ¿verdad? tributaria. Una reforma tributaria. Que eso alisten, se vienen más impuestos. Por eso el resto, las escuelas, ellos las exoneraciones. O sea, no nos representan. Y que necesitamos otras voces. Eso sería muy bueno. No te representa. Pero mira, la reforma del Pero INSS, no, sí, la reforma no. del INSS sería interesantísimo verla. Sí. En vivo Sí, directo, esa ver al discusión. COSEP ahí Porque, diciendo, por ejemplo, No, espérense, hay que ser muy claro. El INSS necesita una reparación Claro. urgente. Sí, sí, Claro. sí, no sí, es sí. para Y profunda. y No para profunda. mañana. Y eso solo se resuelve con dinero. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Esa es la gran pregunta. Así es. Si no queremos quitarle el 5% a los ancianos, si no queremos quitarle o Subir el subirle 7 y subir al 7, 21. Exactamente. Hay que estar claro de que el diálogo no va a producir una puesta atrás de cómo estábamos cotizando, a menos que se cree un impuesto adicional o más impuestos u otro tipo de cobros para eso. por eso, y Pero eso bueno, esa es una discusión. hay que estar claro de esa eso. es una discusión que tiene que ser amplia, con todo el mundo, que hablen los trabajadores, pero que hablen los Bueno, trabajadores. aquí hay que reclamos piensen. políticos serios también. No, ¿verdad? no. Aquí hay demanda Por eso. de No, pero cambio en en la parte presidencia. de acuerdo, pero en la Le han parte del pedido INSS. públicamente la renuncia al presidente y vos no podés soslayar eso en el diálogo. De acuerdo, pero la parte del INSS, eso me encantaría. A ver, ¿quién propone qué? Eso es buenísimo, saber cuáles son las propuestas. Porque hay una crisis en el INSS, eso estamos de acuerdo todos, ¿no? ¿Cómo salir de esa crisis? Bueno, yo propongo esto, yo propongo lo otro. ¿Quién propone qué? Y entonces los trabajadores, los afiliados y los empresarios, porque decidan cuál es la mejor alternativa. Ese va a ser el punto clave, porque si acaso van a validar el decreto que ya está puesto a un lado, el presidente Derogado. dijo, derogado, Sí. pero dijo el presidente, puesto a un lado. No, pero lo derogó, Por eso, salió en la Gaceta. ya Salió en la ya Gaceta. estamos claros, pero si lo van a revalidar, pues, y lo van a decir, esta es la solución, porque no hay otra, alistémonos. Ahí hay que buscar creatividad, ver qué hacer, pero todos vamos a terminar pagando el refinanciamiento. Pero que no me vengan a decir de que Albaniza solo paga 20 millones de córdobas al año por el petróleo que vende, ¿verdad? Que no nos sale con ese cuento, porque eso es una barbaridad. Durante 10 años han pagado 15, 20 millones de córdobas anuales en impuestos sobre la renta. Obviamente hay falta de transparencia, o que nos vengan a decir de que hay empresas que no pagan seguro social porque tienen ciertos privilegios, o que las exoneraciones no hay que quitarlas porque si quitan las exoneraciones pues ¿Qué son las se derrumba. exoneraciones? Ahí se utiliza un eufemismo, ¿no? Se dice exoneración, en realidad es un subsidio. Así es. Un subsidio del Estado a los empresarios. Todos le pagamos a esos empresarios para que funcionen. Y el Te fijas a principal los empresarios del subsidiado- COSEP y de AmCham. Y el principal También. subsidiado de Nicaragua es el señor Carlos Pela, por la vía del azúcar. Es uno Sí. de ellos, sí. El principal subsidiado. Si te imaginas la cantidad de dinero que ese hombre recibe a cambio de qué. Y las empresas de Albaniza también. Pero mira, por la vía de justamente impuestos. ese es un tema, el tema de los subsidios, las exoneraciones y demás. En teoría, todo esto tiene como fin y objeto promocionar la producción, contribuir con la producción y contribuir con los productores, ¿ah? En algunos casos. Y me voy a ir un poquito atrás. Arnoldo Alemán habló de los $30 por el café oro.
para beneficiar a los productores. Pero resulta que los productores no producen café oro, producen granos de café. Café oro produce el beneficiador y el exportador nada más. Es decir, que al final de cuentas el productor no resultó para nada beneficiado de esto, sino que resultaron los que tienen más poder, ¿verdad?, dentro del sector cafetalero. Pero el gran problema, o uno de los grandes problemas que ha habido, es que es a esos sectores, a los sectores del gran poder, que son los que terminan negociando, ¿verdad?, o los que empiezan negociando, los que al final terminan recibiendo los beneficios de exoneraciones y de reformas fiscales y demás. Hay sistemas en algunos sectores de la producción que realmente están viciados, ¿no? Pero después del diálogo, si continuamos escuchando que hay contrabando, porque hay algunos que tienen licencia para contrabandear en este país, ¿no?, y que crean competencias desleales, que hay corrupción en determinados lugares porque alguien en la DGI te agarró un pesito, o que el policía de tránsito te agarró uno de 500, o que el empresario también, porque aquí hay, te lo digo, a la sombra del gobierno se empezaron o se han construido grandes cantidades de empresas, enormes cantidades de empresas, en donde empresarios nuevos, emergentes, se han asociado con gente vinculada al gobierno para conseguir. Son las 6:25. Para hoy está convocada una manifestación, ¿verdad? El Frente Sandinista ha convocado, va a ser aquí en la Plaza de la Victoria, es una manifestación de carácter nacional. Van a venir delegaciones de todos los departamentos. ¿Qué esperan ustedes del discurso y de la marcha? Bueno, depende. ¿Va a hablar Gustavo Porra? No lo sé. Se supone que el presidente va a hablar. El presidente va a hablar. Ojalá nos traiga buenas noticias y ojalá ese corazón duro se haya puesto suavecito, que entienda el momento político que estamos viviendo, no solo él como presidente de la República, no solo la presidencia como dirigente de este país, sino porque se necesita una voz que calme las cosas, que muestre arrepentimiento, que prometa que va a resolverlo. ¿Debe pedir perdón? Yo pienso que sí. Son 37 muertos los que llevas ahí, probablemente aparezcan otros más. Solo uno bastaría para pedir perdón y son más de 30, y son 37 o más. Cada vida de esos chavalos y hombres que murieron representaba mucho para alguien, para otras personas, y hoy representa mucho para el país. Si no trae una gota de arrepentimiento y de pedir perdón, creo que mejor se queda callado y que otros hablen, ¿verdad? Pero hoy se necesita al estadista. Si no logra sacar al estadista, al líder, mejor que se espere otro momento. Y la otra cosa que quiero decir es que hay gente que ha estado cuestionando la manifestación de hoy. Entonces, bueno, los sandinistas tienen derecho a movilizarse, tienen derecho a salir a la calle, como tiene todo el resto de la población, de marchar cuando quiera, como quiera y por lo que quiera, sin que te repriman. El sandinismo tiene derecho a salir a la calle. Y además tiene todo el derecho del mundo. Yo veo una respuesta, un desafío. Espérame, yo creo que hay una cosa que a mí me desagrada, y es la intolerancia que hay de todas las partes. Así es. Si hay un sandinista que dice, hombre, que viva Daniel, le caen encima con una vulgaridad, ¿verdad? Soez. O sea, y que tiene, ese es su derecho a hacerlo. Déjenlo que se exprese, y al revés. Si hay alguien que dice, viva Silvio Báez para presidente, y vienen, les caen un montón como torbellino. Pues no, hombre, déjenlo. Quieren que Silvio Báez sea, que renuncie a su sotana y que se meta un partido. Pero es su derecho. O sea, ¿por qué lo vas a descalificar? O sea, me parece impresionante lo que ha ocurrido, la falta de tolerancia, de respeto a la opinión ajena. O sea, el que quiera opinarse, que diga su opinión, y no tiene por qué ser ni descalificado ni amenazado, porque ha habido amenazas de todos lados, hermano. Mira, de todos lados. A mí por me ejemplo, parece han sacado fotografías de sandinistas y de policía, ¿verdad? Este fulano de tal, hay que irlo a matar. Yo estoy de acuerdo con eso. Inclusive hasta circula, incluso a un periodista norteamericano que tuvo que salir. Tim Rogers. También me desagradó que salió un meme de esto, un cartel de esto,
con la foto de Jairo Cajina. Jairo Cajina es sí, fotógrafo de la presidencia. Además, la dirección. Trabajé con él Muy muchos buen años. fotógrafo, además. Y yo sí pediría respeto para esta persona. Él es un trabajador independientemente de lo que está haciendo, ¿verdad? O lo que se crea que están haciendo, porque dicen que lo que anda es tomando fotos de los estudiantes para exhibirla después o entregársela a no sé quién. Yo sigo creyendo que la iglesia ha ganado una enorme posición de prestigio en los últimos días, sea por BAE o no lo sea por BAE, pero la iglesia hoy es fundamental en todo esto. A mí me agrada la posición que está teniendo la iglesia católica. Estoy seguro de que va a hacer un buen papel en el diálogo. Ojalá esas dos corrientes de las que hablaba Monseñor Viva, o de las que vos hablás, esos extremos, no echen a perder el diálogo, porque sí hay grupos interesados en que siga el caos, que fracase el diálogo, que siga el diálogo, y obviamente hay sectores en el gobierno, y incluiría la presidencia, que probablemente quieran seguir en lo que estaban. Y esto no puede ser. El país ya cambió. Nicaragua es imposible seguir como estaba. Es imposible. La opción. No quiero cerrar aquí diciendo, la opción de la guerra debe descartarse de este país. La opción de la violencia debe descartarse en este país. No podemos permitir ninguno permitir más Pero yo estoy de muertos. acuerdo con Javier. Ahí un papel importantísimo lo va a jugar el presidente Ortega. Correcto. Y O sea, entonces, depende de su posición y el y presidente cómo Ortega es la hable. clave. O sea, él va a ser muy importante, porque se apuesta al desastre. Es decir, Que nos agarren el con presidente pesar. Ortega, Sí, correcto. el presidente Ortega tiene que asumir este país no puede seguir funcionando como estaba hasta ahora. Así es. Yo creo que esa es una realidad política incuestionable. Hoy define si es parte del problema o no es parte del problema. O sea, Él tiene que decidir eso. Cierro el programa como cerré el lunes anterior. Esta es una oportunidad para Nicaragua y hay que aprovecharla para que avancemos. Gracias por su sintonía. A los Cuatro Vientos regresa el próximo lunes. A los Cuatro Vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los Cuatro Vientos.